A continuación, en nuestro segmento de asesoría legal, la doctora Flor Cárdenas nos explica en qué consiste el contrato de arrendamiento y las precauciones necesarias que debemos tener en cuenta a la hora de firmar uno. Vamos a verlo en la siguiente nota. Doctora Flor Cárdenas, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida Francesca, como siempre, por mi estudio y a tu disposición. Doctora Flor, cada día se firman cientos de contratos de arrendamiento, pero para esto hay que tener en cuenta varios aspectos antes de firmar uno. Para empezar, ¿qué es el contrato de arrendamiento? Por el contrato de arrendamiento, una persona llamada arrendador da o cede a una persona llamada arrendatario un bien mueble o inmueble por una renta determinada y por un determinado plazo también. ¿Cuáles son las partes de este contrato? El arrendador y el arrendatario. Arrendador es quien tiene el bien y lo cede, y arrendatario es el inquilino, ¿cierto? En nuestro idioma normal coloquial es el inquilino. Por otro lado, ¿cuáles son las características del contrato de arrendamiento? Las características son, Francesca, primero, que es bilateral, porque en el contrato intervienen dos partes. Es oneroso porque para ambas partes existe una utilidad. En el tema del arrendador es porque percibe, y el arrendatario es por el bien, el uso del bien. Es conmutativo porque tiene una equivalencia, ¿cierto?, de la renta pactada con el precio del bien, con respecto, obviamente, al alquiler. Tiene la cuarta característica, que tiene tracto sucesivo. O sea, cada mes a mes se compromete el arrendador a respetar el tiempo y a que tiene derecho el arrendatario, y el arrendatario tiene que pagar la renta. La quinta característica es que es temporal, porque siempre en los contratos hay una fecha de inicio y una fecha de término. Y la sexta característica es consensual, ¿sí?, porque hay la voluntad de las partes. Doctora, ¿cuáles son los elementos del contrato de arrendamiento? En primer lugar, tiene que haber el bien. El bien, ya sea mueble o inmueble, ¿cierto? No solamente el contrato de arrendamiento, estamos hablando de los bienes inmuebles, sino también hay arrendamiento de los bienes muebles. Entonces, el primer elemento sería el bien. El segundo elemento sería la renta o la merced conductiva, que también lo decimos. Y el tercero es el consentimiento, que es la voluntad de las partes. Doctora Flor, y en cuanto a las obligaciones, ¿cuáles son las obligaciones del arrendador? Las obligaciones del arrendador sería que dé el bien en perfectas condiciones para que él lo haga uso el arrendatario, ¿cierto? Y obligarse también a las reparaciones, que como sin lugar a dudas siempre hay que realizarle casi siempre a los bienes inmuebles. Y en cuestión de muebles, por ejemplo, si es maquinaria, ¿cierto?, y hay un desperfecto y que no es por el uso que le ha dado el arrendatario, también está obligado al arrendador a asumirlo, ¿no? Y con respecto al arrendatario, ¿cuáles son sus obligaciones? Bueno, las obligaciones del arrendatario son a recibir el bien, a cuidarlo diligentemente y usarlo para el destino que fue arrendado. La segunda es a pagar puntualmente la renta, ¿sí?, pactada en el contrato. El tercero, a pagar también puntualmente los servicios básicos, por decir agua, luz, teléfono, árbitros municipales, que le compete por norma expresa pagar al arrendatario. El cuarto es dar aviso al arrendador cuando existe perturbación de la posesión, una usurpación, o la interposición de alguna servidumbre, ¿sí? El quinto es a permitir que el arrendador venga a verificar su inmueble, a inspeccionarlo por causas justificadas. Por otra parte, ¿en qué caso se resuelve o se concluye un contrato de arrendamiento? Bueno, la resolución en el derecho es cuando se da causales posteriores al acto jurídico. Eso quiere decir, una de las causales, y por regla general casi siempre, siempre sucede porque se resuelve un contrato de arrendamiento, es por el no pago puntual de la renta, ¿cierto? También tenemos los casos en cuando hay una sentencia en contra del arrendatario,
el arrendador inicia un proceso judicial y hay una sentencia en contra del arrendatario, entonces ya existe un plazo para que el arrendatario deje el inmueble. Bueno, también cuando el arrendatario le da destino diferente al que fue arrendado, ¿sí? O sea, el acuerdo, por decirte, tú conmigo pactamos o acordamos o contratamos y tú le das un uso quizás comercial y yo te lo alquilé para casa habitación. Entonces ahí hay causal también de resolución del contrato. También por su arrendar o ceder, total o parcialmente a un tercero, ¿cierto? Eso está prohibido, salvo que lo hayas pactado expresamente en el contrato. Pero por regla general está prohibido. Y el arrendatario como el arrendador, los dos se tienen que someter a las reglas propias del Código Civil. Muchas gracias, doctora Flor, como siempre, por despejar nuestras dudas y resolver las consultas que tenemos en cuanto a temas importantes y frecuentes. Muchas gracias. Francesca, siempre para mí es un honor recibirlos en mi estudio y poderles absolver las consultas que tengan a bien hacerme.